Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, siempre al comienzo del año, hemos ya por tradición, una buena tradición, hemos tenido en nuestra iglesia celebrar el ayuno de Daniel, el ayuno de 21 días de Daniel. Y hemos tenido también por costumbre reforzar cuál es nuestra visión. Y hoy quise en mi PowerPoint presentarle a usted los 3 puntos claves de nuestra visión. Ahí los tiene. Ellos son alcanzar, discipular y enviar o equipar. Yo siempre que predico, no sé si usted se ha fijado, pongo eso en la pantalla, porque quiero que se lo grabe en su corazón y en su mente, que Casa del Rey tiene 3 propósitos en su visión. Alcanzar, ¿a quién? Al no alcanzado, a los que todavía no conocen. No nos interesa ganar a gente de otras iglesias y jalarlos para acá, no es nuestra visión. Nuestra visión es alcanzar al no alcanzado, los que todavía no están en ninguna iglesia. Y Apopka y Orlando tiene miles de latinos. Según he visto yo en las encuestas, hay como 150,000 o más latinos en toda esta área aquí del centro de la Florida. Imagínense. Solo aquí en Apopka y Altamonte hay más de 10,000 latinos, según el censo. Y tenemos muchas bancas vacías que queremos verlas llenas. Amén. Y vamos a seguir ganando almas entonces. El segundo concepto de nuestra visión es discipular. Cuando alguien ya viene a nuestra casa, a nuestra iglesia y se une a nuestra iglesia, nuestra tarea es formarle. Discipular significa formar, es ayudarle a la persona a desarrollar carácter espiritual, crecer en su vida espiritual. Yo me gozo cuando he escuchado testimonios de varios de ustedes, ahora el 31 de diciembre y en otras ocasiones, cuando dicen, yo he crecido desde que estoy en Casa del Rey, he crecido, he aprendido, porque eso es el objetivo. Ahora, cuando discipular significa también que esa persona que aprendió, ahora le toca ir. Un día le alcanzamos, le equipamos, pero ahora le enviamos. Entonces prepárese, porque si usted es nuevo en las cosas de Dios, le va a tocar también ser enviado. Es decir, buscar a otros, ser un instrumento para que otros conozcan de Cristo como usted lo conoció también un día. Amén. Bueno, eso es parte de lo que quería mencionarles. Luego también estamos hablando hoy, como les decía, de el comienzo del año, reforzando también el ayuno y la oración. Yo hoy voy a enfocar mi predicación en la oración. Y el domingo próximo la pastora va a predicar y ella va a enfocar su sermón en el ayuno. Esta semana es cuando comenzamos el ayuno de Daniel.
Los que ya han estado con nosotros ya saben del asunto. Pero si usted es nuevo, el ayuno de Daniel es un ayuno parcial de 21 días, de solamente alimentándose con frutas, verduras, legumbres, viandas, como dicen también, y jugos naturales que no tengan azúcar o que no sean procesados, o agua. No café, no té, no cosas como eso. No escuché amén, pero bueno. Yo sé que algunos están ahí listos para decir, pastor, yo lo hago. A mí me va a costar la parte del café, créame. Yo soy muy café adicto, como dicen. Me va a dar un dolorcito de cabeza, pero para el Señor es bueno hacerlo. Y voy a pensar, Señor, tú eres mi cafeína, mi energía todos los días. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y bueno, el que inspiró mucho este ayuno es Daniel. Entonces voy a hablarles de Daniel y de lo que implica ese ayuno. Bueno, para empezar quiero decirle que el ayuno de Daniel es un ayuno congregacional y familiar. A veces hay ayunos privados. ¿Usted se acuerda cuando Jesús dijo que cuando ayunes, métete en tu cuarto, en tu recámara y que nadie sepa que estás ayunando, lávate la cara y en fin, eso es un ayuno privado. Y cuando usted haga ese ayuno individual, privado, no lo ande publicando, ¿ok? Porque es entre usted y Dios. Pero cuando es un ayuno congregacional, todos tenemos que saber y seguir ciertas pautas, ciertas instrucciones. Y eso es lo que estamos haciendo con el ayuno de Daniel. Es un ayuno como iglesia. También es de familia. Fíjate que sería maravilloso, como anoto ahí, que toda tu familia sea parte de este ayuno. Aún los niños, aún los jóvenes. Porque yo sé que algunos lo están haciendo y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a cocinar diferente todos estos 21 días, pero los niños, los jóvenes, ellos no van a estar en eso. Pero hay familias que lo hacen aún con los niños y los jóvenes. Ojalá se animen algunos. En el libro de Joel se dice que hasta los niños de pecho debían ayunar, por si no sabía. Joel 2:16. Hablaba de ayuno hasta de los niños pequeños, junto con todo el pueblo, para buscar la restauración, dice. Y así como Daniel se privó de algunos alimentos, tal vez, por ejemplo, a los niños se les puede decir, ¿qué tal si ustedes en estos 21 días se abstienen por lo menos de golosinas, de candies, de confites, de dulces? ¿Qué tal si se abstienen de la, ¿cómo se llama? De ice cream o de cake y todas esas cosas que a veces los niños y los jóvenes no pueden vivir sin ellos, sin los dulces sobre todo. Entonces tal vez no lo van a hacer con todo lo demás, pero por lo menos algunas de esas cosas, decirles, todos estos 21 días nada de eso. O alguna comida. Yo creo que ellos pueden también ser capaces de participar. Así que anime a sus chicos, anime a sus niños a ser parte del ayuno. Oh, claro. Sí, no, lógicamente las hamburguesas van a estar fuera para nosotros. Aunque hay unas hamburguesas que les llaman, ¿cómo se llaman estas que venden? Que son vegetarianas, veggies, ¿no? Algo así. Puro vegetal, sí, y sabe a carne y todo, pero es vegetariano el asunto, sí, yo sé. Bueno, hay 3 grupos de motivos específicos para la oración. Cuando uno ora, tiene que orar específico, ¿sabe? A veces uno ora muy general. Por ejemplo, general, ¿qué sería? Que Dios aumente el despertar espiritual en nosotros, en nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación. Eso es general. Eso es un hecho, que vamos a orar por eso. Pero también vamos a ser más específicos. Entonces, para ser más específicos, vamos a dividir los 21 días en grupos de 7 peticiones. Esa es la tarea que les voy a dejar hoy. Que al llegar a su casa hoy usted coja un papel y escriba 21 peticiones para estos 21 días de ayuno, pero divididas en 3 grupos. Le voy a explicar. El primer grupo de 7 peticiones
Van a ser 7 peticiones por usted y su casa. Y solo usted sabe qué hay en su casa, qué necesidades hay en su vida personal, en su matrimonio tal vez, en la relación con sus hijos, etcétera. Entonces escriba 7 peticiones de cosas que usted quisiera ver que Dios trabaje en eso, en su casa. Amén. Y su vida personal. Luego escriba otras 7 peticiones por casa del rey. 7 peticiones por la iglesia donde usted es miembro. Entonces, ahí usted escriba 7 cosas que a usted le gustaría ver que sucedan este año en casa del rey. Que Dios trabaje con nuestra iglesia en algunas áreas donde usted sienta que necesita nuestra iglesia crecer o mejorar o fortalecerse. Escriba 7 peticiones de casa del rey. E incluya en eso a sus pastores. Inclúyanos a nosotros. Señor, ayuda a nuestros pastores a tener dirección, sabiduría en este 2017. Luego escriba otras 7 peticiones por lo que está pasando en la sociedad, en nuestro país y en el mundo. 7 peticiones más por lo que pasa en nuestro alrededor, en la iglesia cristiana, en el mundo, lo que está pasando con tanta persecución de cristianos en otras partes, lo que está pasando socialmente en nuestra nación, con tantas situaciones de violencia sobre todo. Usted sabe, recién acabamos de pasar una experiencia con eso aquí en Florida, ahí en Fort Lauderdale, que yo les decía a algunos hermanos que Roy y yo y Edwin estuvimos ahí en ese aeropuerto el mes pasado, cuando íbamos para Haití. Y ahí fue donde sucedió eso ahora, recientemente. O sea que el peligro está cerca donde uno menos piensa. Podemos ir a un parque, a Disney o lo que sea, y hay peligro. Hay peligro en la calle, hay situaciones hoy día que se viven así. Necesitamos orar por nuestra nación. Acabamos de pasar unas elecciones, hay un nuevo presidente, hay mucha expectativa de qué va a pasar con ese nuevo presidente y el nuevo gobierno aquí en Estados Unidos. Y ni qué decir de cada uno de los países de ustedes. Entonces, en esas últimas 7 peticiones, ore por esas cosas. Ore por el país suyo, de origen. Yo voy a orar mucho por Costa Rica, otros por Honduras, otros por México, por Puerto Rico, etcétera. En esas otras últimas 7 peticiones. Después, durante los 21 días, por el WhatsApp y otros medios, el Facebook, yo les voy a estar compartiendo también algunas guías. Les voy a estar compartiendo también tanto principios bíblicos acerca del ayuno como aspectos prácticos. Algunos enlaces donde se habla de cómo hacer el ayuno de Daniel. Algunas recetas inclusive de comidas que se pueden hacer durante el tiempo del ayuno de Daniel. Pero muy en especial, cómo orar, cómo hacerlo espiritual. Porque no estamos hablando de dieta, estamos hablando de ayuno espiritual, que es diferente, ¿verdad? Y bueno, precisamente esa es la segunda pregunta. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es una herramienta espiritual. ¿Qué es? Una herramienta espiritual que Dios utiliza, que Dios nos da para preparar nuestra vida. Si la Biblia lo dejó es porque es importante. Si Jesús lo practicó es porque es importante. Si los apóstoles lo practicaron en el comienzo de la iglesia primitiva es porque era necesario. Entonces no podemos decir que no era para nosotros hoy, ¿verdad? Es para nosotros también hoy. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno no es modificar a Dios, sino modificarnos a nosotros. ¿Le quedó claro eso? No es modificar a Dios. Yo no ayuno para torcerle el brazo a Dios a que haga algo que yo quiero. Ay, Señor, esa muchacha que me gusta tanto, voy a ayunar para que se convierta. O ese joven que me atrae tanto por ahí. No. Si es de Dios, Él lo va a traer a ti o la va a traer a ti. Ese trabajo, esa beca en la universidad, esa oportunidad que estás buscando, lo que sea, ponlo en las manos de Dios y ayuna, pero ayuna por la voluntad de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ayuna por la voluntad de Dios en todas tus decisiones. No por tus deseos, sino di, Señor, que tus deseos se conviertan en mis deseos.
para que entonces me vaya bien en todo. Eso es el ayuno. Nos pone en condiciones espirituales para recibir lo que Dios quiere darnos. No recibir lo que nosotros queremos necesariamente, pero recibir lo que Dios quiere darnos. Eso es el ayuno. Y bueno, como le digo, la pastora va a hablar más el domingo próximo de eso. Ahora, en el ejemplo de Daniel, hay principios espirituales muy importantes. Y ahí se menciona 3 elementos. Uno es que la oración se acompaña con el ayuno, pero el ayuno también te lleva a actuar, a moverte, a servir a Dios. ¿Cuáles son los 3 principios? Orar, ayunar y servir. Orar, ayunar y servir. Daniel hizo eso. Eso es lo que se llama disciplina espiritual. Oración, ayuno y servicio. Si nada más oro pero no hago nada, es una oración hueca, vacía, es una oración religiosa. Si nada más ayuno, pero no te dedico tiempo a la oración, solo estoy haciendo dieta. Y si oro y ayuno, pero no doy servicio al Señor, entonces también me quedé a mitad del camino. Tiene que ser las 3 cosas juntas. Oración, ayuno y servicio. Entonces durante estos 21 días, esté sensible a la dirección de Dios para que le pregunte: Dios, ¿cómo puedo servirte también? Además de orar y ayunar. ¿Ok? La Biblia nos habla de Daniel como un modelo. Hoy mi sermón yo lo he titulado El hábito de Daniel. El hábito de Daniel. ¿Sabe que uno puede tener buenos hábitos? Hay malos hábitos y hay buenos hábitos. Hay malos hábitos de comer, por ejemplo, estamos hablando de ayuno. Y el ayuno, aunque es espiritual, también nos ayuda a quebrar malos hábitos de comer, ¿sabe? Entonces tiene un propósito en todo sentido. Pero Daniel tenía otro hábito además de eso. Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día. Orar 3 veces al día. No solo oraba, sino que lo hacía 3 veces al día. Y yo creo que sería un buen modelo para que usted en este tiempo del ayuno de Daniel lo imite. Amén. Entonces, aunque usted está trabajando durante el día o está en otras actividades, ¿por qué no hace ese plan? Señor, como Daniel oraba 3 veces al día, yo lo haré igual. ¿Cuándo puede hacerlo? Pues en la mañana antes de irse al trabajo. Levántese un poco más temprano si es necesario, ¿verdad? Madrugue un poco más y póngase a orar. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la vida cristiana que me costaba eso de levantarme en la mañana a orar. Un día el Espíritu Santo bregó conmigo, como dicen los boricuas. Me trató duro y me dice: ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu excusa? Te puedes levantar más temprano. ¿Te acordás cuando te levantabas a correr en las mañanas, cuando practicabas deportes? Y sí, yo me levantaba y corría, madrugaba para prepararme para las peleas de boxeo y todo eso. ¿Por qué ahora espiritualmente no hago lo mismo si voy a tener una pelea espiritual en el día? Amén. Entonces me levantaba más temprano para orar y ayunar. Después, al mediodía es otro momento especial. Todos, aunque trabajen, tienen 1 hora o media hora mínimo, pero generalmente 1 hora de lunch break, como decimos en inglés, de tiempo del almuerzo. Pues saque por lo menos media hora de esa hora, almuerce. De todas maneras, con el ayuno de Daniel va a almorzar un poquito menos. Entonces, haga tiempo durante el almuerzo para orar. Amén. Yo cuando trabajaba con una agencia del gobierno, veía que mis compañeros cada cierto tiempo salían afuera a fumar. Y decían el break de fumar. Entonces yo decía, bueno, pues si ellos tienen un break para fumar, porque yo no puedo tener un break para orar. Entonces yo me iba por ahí a un cuarto, una bodeguita, un lugar donde fuera más privado, o al patio tal vez, una mesa que había, y me ponía a orar. O al carro inclusive. Y yo tenía derecho a 15 minutos de break, como todos los demás, y lo usaba para orar. ¿Ves?
Mire, los musulmanes, ellos oran 5 veces al día. Ellos andan en una especie de alfombra pequeña y 5 veces al día, donde quiera que estén, la tiran al piso y se tiran de rodillas, se quitan los zapatos y se tiran de rodillas a orar a Alá. Y nosotros los cristianos, a veces hasta a algunos les da vergüenza hacer una oración en un restaurante. Aquí no hay de eso, yo sé que no, pero hay que ser dispuestos a orar en todo momento y en todo lugar. Luego al final del día, en la tarde, al llegar a su casa, otra vez, tercera ocasión en que usted puede reunirse con su esposa o su esposo, sus hijos, y decirles, bueno, hoy tuvimos un día lindo de bendición, estamos en el ayuno de Daniel y vamos a recordar el propósito que nos une por los 7 motivos de orar como familia. ¿Cuáles son los 7 motivos? Y se los pueden compartir tal vez y decir, vamos a orar por eso en la noche. Así que ya ve, ese es el plan. Ese es el plan que yo le propongo para practicar el hábito de Daniel. El buen hábito de Daniel. El hábito de orar. Ahora, cuando digo hábito, es que Daniel no lo hizo porque en ese momento lo obligaron a hacerlo. No, sino era lo que él hacía regularmente. Era su estilo de vida. Y te pregunto el día de hoy, ¿es la oración un estilo de vida para ti? ¿Es un hábito? ¿O es como el 911? Cuando hay emergencia. El último recurso. Fíjate, David tenía motivos para orar y para no orar también. Él tenía mucho tiempo, estaba ocioso. No era eso, ¿verdad? Porque alguien dirá, yo voy a orar cuando tenga tiempo, pastor. No tengo tiempo. Pues fíjate, Daniel no tenía tiempo. ¿Qué era Daniel? Un administrador, un asistente del gobierno, un hombre muy ocupado, pero tenía tiempo para orar. John Wesley, un famoso predicador que Dios lo usó para un tremendo avivamiento en los años 1900. John Wesley decía, hoy tengo que predicar en 3 iglesias, hoy necesito orar 2 horas. Wow. Otro día, hoy estoy muy ocupado, voy a predicar 3 veces, no tengo tiempo para orar. No, pero entre más tengas que hacer, más necesitas orar. Ese es el concepto. O sea que el factor tiempo no debe ser obstáculo en nuestra vida devocional de oración. Porque el tiempo lo hacemos a lo que nos interesa. Te repito, uno hace tiempo para lo que ama. Uno hace tiempo para lo que le apasiona. Uno hace tiempo para lo importante. Uno hace tiempo para lo que considera prioridad en su vida. Y la oración tiene que ser prioridad en tu vida. Te repito, que no sea como el 911, que solamente cuando el doctor te dice tienes un problema de salud, o cuando te viene una situación, una crisis, entonces es cuando oras. No, sino que sea tu hábito, tu estilo de vida permanente, como lo era en el caso de Daniel. También la oración es deber de todo creyente. No se supone que un creyente no ore. Ser creyente equivale a ser una persona de oración. Tiene que haber esa actitud de oración. Jesús, cuando más se puso la cosa difícil, cuando más venía la prueba para él, cuando iba a ir al Calvario, ¿te acuerdas qué hizo? Se fue a Getsemaní, al jardín de Getsemaní. Y ahí, ¿qué hacía? Oraba. Y oraba con pasión, con clamor al Señor. Y a los discípulos los invitó a ir con él, por cierto, y les preguntó, ¿qué pasó? ¿No me pudiste acompañar? Porque se durmieron. Sí, y les dijo, oren para que no caigan en tentación, porque ellos fácilmente se durmieron. Hay personas que me han dicho a mi pastor, a mí me cuesta orar. Empiezo a orar y me duermo, o no sé qué decir. Y yo les he dicho, bueno, es que tal vez te falta pasión por Dios. ¿Verdad que cuando usted está enamorado de una muchacha o de un joven, le sobran las palabras?
Nos volvemos labiosos para decirle muchas cosas. Pues si usted está enamorado o enamorada de Dios, no le van a faltar las palabras para decirle a Dios lo que Él es para usted. ¿Me entiende? Eso es la realidad. También, al decir que es deber de todo creyente, quiero decir que la oración no es solo obligación del pastor, los sacerdotes, los líderes, porque hay personas en la iglesia que a veces se les mete esa idea equivocada de que el que tiene que orar es el pastor, porque él es el líder, o los ancianos de la iglesia, o los líderes de los jóvenes, esos son los que tienen que orar. Pero no, todos tenemos que orar, todos, sin excepción. Claro, los líderes estamos llamados a ser modelos, a ser ejemplos, lógico, pero no somos los únicos. Por eso Jesús llevó a los discípulos a Getsemaní para darles ejemplo y esperaba de ellos que oraran. Le fallaron, pero Él esperaba de ellos que oraran también. ¿Me entiende? Todos estamos llamados. ¿Qué produce la oración? La oración produce recarga espiritual. Si hay algo que te puede de verdad dar como dicen en inglés, un boost, crear en ti una nueva fuerza en la vida, en tus situaciones diarias, es la oración. Por eso no puede ser lo último del día, debe ser lo primero del día. ¿Verdad que normalmente lo primero que hacemos en la mañana es desayunar? No nos vamos sin desayunar a la calle. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esa energía que nos da el cafecito o la bebida que usted tome o el desayuno que use. Necesitamos esa energía en el día. Pues igual es la oración. No te puedes ir de la casa, no puedes salir a la calle sin esa recarga espiritual que tu vida necesita. Amén. Eso es la razón. Y mira, los días pasan, la vida pasa, las cosas pasan, pero la oración es vital. Si yo digo hoy no pude hacerlo, pero mañana empiezo. Mañana empiezo. A nosotros los hispanos, los latinos, nos critican por ser la gente de mañana. Culturalmente tenemos ese defecto, ¿cierto? Somos los que siempre decimos, mañana empiezo. Mañana hago tal reparación en la casa. Mañana hago esto en el carro. O mañana hago tal tarea. Si está estudiando en la universidad, mañana estudio. Y así dice cada día, mañana, y llega el día del examen y no estudió. O llega el día en que el carro lo deja botado porque no le cambió el aceite y siempre decía, mañana le cambio el aceite. ¿Le ha pasado? Espero que no. O sea, que no puede ser mañana. No puede ser, tiene que ser hoy. Hoy. Tú tienes que decir, hoy yo empiezo a orar. Hoy empiezo a hacerlo. Porque los días pasan, la vida pasa, las cosas pasan, pero la oración es vital. A mí me gustó esta ilustración que vi el otro día por ahí. Fíjate, hablando de estar recargados como Daniel. ¿Verdad que usted se preocupa porque su celular esté bien recargado? Yo he visto a gente que se desespera cuando su celular está a punto de apagarse, como que se van a morir si se les descarga el celular. Y no le dé codazos a nadie, pero así pasa. Porque nos volvemos demasiado dependientes del celular y de que esté bien cargado para poder chatear y hablar y hacer todo lo que hacemos con el celular. Y no está mal que lo tengamos cargado, pero si nos preocupáramos igual, porque esté cargada nuestra vida espiritual, como el celular. Si nos preocupáramos como lo hacía Daniel, por la oración, por el hábito de orar, que esté al 100%, no como la imagen que usted ve ahí a la par, ¿verdad? Que dice que está orando un 10%. No. Sabe que el diezmo Dios lo pide de nuestras ganancias materiales. Pero de la oración Dios no pide el diezmo, no. Es que será que algunos han entendido eso, que el diezmo es lo que hay que dar. Entonces oro el 10%. Dios pide el 100% de la oración. Lo más que pide Dios es eso, que estemos constantemente en oración. Por eso para Daniel era la prioridad.
Nada sacaba a Daniel de su tiempo de oración. Nada. Entonces es muy importante que también usted determine eso, se determine. Nada me va a desenfocar de la oración. ¿Verdad que el enemigo le gusta distraerte? Eso es lo primero que va a hacer, distraerte. Te va a distraer con, si estás en la escuela o el colegio, los amigos, los compañeros. Si estás en el trabajo, igual. En la casa misma, te puede distraer. Hay hoy día la tecnología, los mismos celulares que acabo de mencionar, el Facebook o el otro, el WhatsApp, que el otro, te van a distraer. Entonces, si usted va a dedicar tiempo de oración, ¿qué debe hacer? Apagar esos aparatitos un rato. Y déjelos ahí tranquilos durante su tiempo de oración. Apagar el televisor. Ir a un lugar. ¿Se acuerda de la película esta, Cuarto de Guerra, verdad? Que esta dama de la película, ella, el secreto de su victoria y de su éxito en la vida de oración era que tenía un cuarto de guerra. Tenía un lugar, un rincón en su casa. A veces es necesario eso. Aunque sea un closet por ahí, donde usted se pueda meter, aunque sea un closet, y orar ahí adentro, o un lugar donde nadie le distraiga. Eso es lo que hacía Daniel. A pesar de sus labores, sus ocupaciones, él decía, nunca estoy demasiado ocupado para dejar de orar. 3 veces al día, el hábito de Daniel, 3 veces al día. Oración, oración y oración. No hay mejor tiempo que ese. Ese es tiempo de calidad con Dios. A veces los hijos, la esposa te demandan, ¿verdad? Tiempo. Y está bien, lo merecen. Pero ¿qué de Dios? Y a veces la familia nos dice, es que no me dedicas tiempo. O el cónyuge. O no me das tiempo de calidad, por lo menos. Pues piensa lo mismo hacia Dios. Dios anhela tener tiempo contigo. David, el salmista, decía, mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que él quería estar con Dios. Y Dios quiere estar contigo. Es recíproco, es de los dos lados. Amén, sí. Te repito, cuando Daniel supo del mandato de muerte, de que tenía que adorar aquella estatua, y si no lo mataban, Daniel entró en pánico. No, ¿verdad? No entró en pánico. ¿Qué hizo? Orar. Y orar como siempre lo hacía. Ponerlo en las manos de Dios. Lo primero que él hizo fue reunir a sus otros amigos. Recuerda que había un trío de amigos entre Daniel y los otros 2 varones a los que echaron en el horno de fuego después. Pero los reunió y les dijo, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Poner esto en las manos de Dios. Ellos sabían que necesitaban escuchar directamente a Dios, ponerse de rodillas, no ante la estatua de Nabucodonosor, de rodillas ante el Dios eterno, de rodillas ante Dios. ¿Se acuerdan de un canto que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies? Uno de mis preferidos, no hay lugar más alto. Hazlo entonces, porque ahí es donde vas a encontrar la fortaleza. Y él lo hizo así. La oración era su constante recurso, no el último recurso. Eso era la vida de Daniel. En el caso de Daniel, a él le mandaron el edicto que mandó el rey, le obligaba, como especialmente él que era un miembro del gobierno también, le obligaba a practicar algo que no estaba de acuerdo con sus valores. Eso me indica también que cuando uno se mete a buscar de Dios de lleno, va a tener que pelear a veces contra el sistema, contra la cultura, ir contra corriente, ir contra lo que todos los demás hacen. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Dicen por ahí. No tenemos que ser así como cristianos. Tenemos que ser diferentes, no conformistas. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. Muy fácil ser followers, ¿verdad? Eso es uno de los problemas de nuestra sociedad.
Es muy fácil seguir la corriente. Daniel no siguió la corriente. Y hoy que tengo jóvenes aquí en la audiencia, déjeme decirle que Daniel era un joven. Daniel llegó a Babilonia a los 17 años. Fue cuando él llegó a Babilonia. Podía haber tenido la excusa, que el peer pressure, que la presión de los amigos, que no es fácil, pastor, porque yo oigo jóvenes decirme eso. No es fácil, pastor, es que en la vida hoy hay muchas cosas, muchas tentaciones. Y pastor, usted no entiende porque usted es de los 70 y yo soy de los 2000. Y yo siempre les tengo que decir, ¿se acuerda que en los 70 estaba el hipismo? Estaban los hippies y la vida loca y marihuana y LSD y todas esas drogas. Esa era mi época. Así que yo también te entiendo del peer pressure. Lo que han cambiado son los nombres. Pero los jóvenes en todas las edades hemos experimentado peer pressure. Daniel también. Pero él se mantuvo firme en esas circunstancias. Aleluya. El rey le dijo, tengo poder e influencia, pero me faltaba algo, le faltaba algo. Belsasar, el otro rey que vino después de Nabucodonosor, le dijo a Daniel, porque recuerde que Daniel vivió como bajo varios gobiernos. Él llegó cuando era joven, pero ya cuando estaba más adulto, estaba Belsasar. Y Belsasar un día le dijo, todos estos hombres sabios no me pueden decir nada. No pueden interpretar la letra escrita en la pared. Pero he oído que tú puedes discernir los tiempos. Por favor, dime la verdad y quita mis dudas. Verso 16, capítulo 5, verso 16. Belsasar allí admitió a Daniel que no tenía todas las respuestas. ¿Y quién era Belsasar? El rey. Entonces, hoy día podemos depender de un político por ahí. You name it, como dicen en inglés. Ponle el nombre que quieras. Podemos depender de un político. Como ahora cuando habían las elecciones, muchos estaban preocupados. Que si gana Hillary va a ser así, así, así. O que si gana el otro, va a ser Trump, va a pasar esto y lo otro y lo otro. Nosotros no dependemos ni de que gane Hillary, ni Trump, ni nadie más. Dependemos de nuestro Dios. Él es el que está en control. Belsasar no tenía todas las respuestas. Belsasar le dijo a Daniel, mira, yo no sé, y los sabios que están a mi alrededor tampoco. Dime la verdad, quita mis dudas. En la iglesia, el pueblo de Dios es el que está llamado a decirle al mundo más bien qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? No los políticos. Los gobiernos fallan. Las oraciones entonces, como la de Daniel, son oraciones de impacto. Una cosa es orar y otra cosa es orar haciendo un impacto. Hay oraciones que hacen de verdad un impacto poderoso. El otro día veía con mi esposa un video de un niño que lo pusieron a hacer una oración. Y en su manera sencilla y simple, hizo un tremendo impacto en las redes sociales con esa oración. Porque no es la palabrería, no es el que yo use un lenguaje religioso lo que va a impresionar a Dios. Es la actitud genuina, honesta, sincera de mi oración, de mi expresión a Él. Eso es lo que va a impactar a Dios. La oración activa mueve al Espíritu Santo a hacer cosas en nuestra vida. El Espíritu Santo está disponible para cualquiera de nosotros, pero está esperando que le digamos, muévete en mí, actúa en mí, yo me dispongo. Yo no vengo aquí a decirte lo que tú tienes que hacer. Yo vengo aquí a decirte, obra en mí, procesa mi vida, moldéame, trabaja conmigo. Eso es lo que Daniel hizo al orar, y al hacer esa oración hizo un impacto. Yo quiero citarte la oración de Daniel, una de varias, porque Daniel hizo varias oraciones, pero te voy a citar esta que a mí me impactó también. Dice en Daniel 2, 20 y 22, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Primero, ¿qué hace Daniel? Bendice a Dios, bendice a Dios.
Luego dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Qué hace ahora? Reconoce de dónde viene el poder, de dónde viene la sabiduría. Luego dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Ahí Daniel dice, Él está en control. No se trata de que ganó este o ganó el otro. No, se trata de que Dios está en control de la situación del mundo y de mi vida y de mi familia y de mi casa. Él también podemos decir, quita y pone lo que estorbe en mi vida. Amén. Quita y pone lo que no es de Él en mi casa, así como lo hace con los reyes, así como lo hace en la sociedad. Da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido. ¿Qué hace también la oración y el ayuno? Trae revelación. ¿Tú quieres saber en qué está Dios? ¿Qué planes tiene Dios? Ora y ayuna. Porque cuando uno ora y ayuna, se conecta con Dios y con sus planes. Y Él va a revelar sus planes y sus propósitos a tu corazón, ya sea para asuntos personales o para el ministerio, como líderes en la iglesia. Queremos saber qué es lo que Dios quiere hacer con Casa del Rey. Yo, mi esposa, como pastores, tenemos que conectarnos con Dios, porque Él es el que revela, da sabiduría a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Cuál es la declaración de Daniel final? Con Él mora la luz. No hay tinieblas que se puedan estorbar a lo que Dios quiere hacer cuando uno ora y ayuna. La luz viene, el entendimiento, la mente se aclara para el corazón de cada creyente que busca a Dios. Eso es el contenido de una oración de un hombre que tenía una conexión directa con Dios. Él era el modelo de oración. Ahora, todo israelita que estaba cautivo entonces observaba a Daniel, especialmente cuando era más joven, cuando recién llegaron a Babilonia. Yo te aseguro que todos los demás israelitas decían, vamos a ver cómo Daniel maneja esto. Esto de que adora la estatua, vamos a ver cómo lo maneja. Esto de que el rey de Babilonia dice que los judíos no pueden adorar a Jehová, al Dios verdadero. Vamos a ver cómo lo maneja Daniel. Esto de que el rey dice que tienen que comer ciertas comidas que estaban ofrecidas a los ídolos. Y Daniel entonces por eso es que empezó el ayuno, famoso, de vegetales y verduras. Porque él les dice, mire, a mí y a mis amigos, nada más dennos vegetales, verduras y frutas. Y pruébennos, revísennos de nuevo dentro de 10 días. A ver si dentro de 10 días estamos flacos o si estamos bien. ¿Y qué pasó? Que estaban mejor que los demás. Los demás estaban, claro, con todo el colesterol, tragando todo lo que había por ahí en la mesa del rey. Pero ellos estaban alimentándose bien. Por eso el ayuno de Daniel tiene ese propósito también de darte salud física, no solo espiritual. Gloria a Dios. Sí. Entonces, todo israelita se fijaba en ellos. ¿Qué come Daniel? ¿Cómo vive Daniel? ¿Qué me dice eso? Que tú y yo somos modelos para los demás. Nos observan de cómo manejamos las circunstancias. Las preguntas son estas. ¿Habrá alguien a quien Dios le hable todavía? ¿Habrá alguien a quien Dios use para leer los tiempos de lo que está sucediendo? ¿Habrá alguien que entienda los secretos de Dios? ¿Habrá alguien? Hoy día, si te pusiera la tarea de hacer una lista de 5 predicadores, y no me incluyo yo, pero hacer una lista de 5 predicadores, que tú digas estos 5 predicadores tienen una palabra buena, tienen una palabra de revelación de Dios, tienen una palabra sana, una doctrina sana, edifican. ¿Verdad que cuesta hacerla? Lamentablemente, cuesta hacerla.
Hoy estaba conversando con la hermana Janet de ese tema, de quiénes son algunos predicadores que podemos decir son columnas. Yo le mencioné a ella rapidito: Billy Graham, David Wilkerson, entre los anglos, Gigi Ávila, Luis Palau, entre los hispanos. Pero no son muchos que podemos añadir a esa lista. Aparte de predicadores, deja a un lado predicadores, podrías pensar en 5 personas que tú conoces dentro de la iglesia o de tu familia que tú digas son modelos para mí. Son como Daniel, son modelos espirituales, no religiosos, espirituales. Son un modelo de matrimonio o son un modelo de jóvenes. Bueno, si no puedes pensar en 5, hay motivo para buscar a Dios más. Para que entonces tú digas, yo quiero serlo. Yo quiero ser ese modelo. No critiquemos a otros, pensemos, Dios quiere que yo sea ese joven modelo, ese matrimonio modelo, ese líder modelo dentro de la iglesia. Eso es lo que tenemos que buscar, ser como Daniel entonces. Para hacerlo claro, vuelvo al principio fundamental. Tenemos que hacer de la oración una disciplina espiritual. Sí, la oración es eso, es disciplina. Hay cosas que tienen que ser disciplina. Es como el asunto de ir al gimnasio. A los jóvenes al menos les gustan los ejercicios, ir al gimnasio, algunos, digo yo. Y quieren echar músculos, ¿verdad? ¿Cierto? Quieren echar músculos. Pero si una vez van al gimnasio, una vez al mes, no va a pasar nada. ¿Qué tienen que hacer? Levantar pesas, ir al gimnasio. ¿Cuántas veces? Todos los días casi, ¿no? Mínimo 3 veces a la semana. Y se paga el precio. Es duro, no es fácil. ¿Verdad? Cuando estás ahí levantando esas pesas o caminando en esa bicicleta y dices, no, ya no puedo más. Yo empecé a andar con la bicicleta el año pasado, fue una de mis resoluciones. ¿Se acuerdan? Ahí la tengo todavía, una vez a la semana tal vez. Mi resolución era 3 veces a la semana, con costos una vez a la semana. Este año voy a mejorar. Pero ¿sabe qué? Es que yo salía por ahí a andar por ciertas calles y algunas eran subiendo. Y cuando iba subiendo, después mis piernas me cobraban la factura. Cuando llegaba a la casa de nuevo, como 3 días con las piernas adoloridas. Y después decía, no, ya no más. Pero más bien aprendí que si yo me descuidaba, me iba a doler más después. ¿Verdad que así es? Pero si lo hago con disciplina, si no dejo de hacerlo, mis piernas se acostumbran. Así es en lo espiritual con la oración. Si tú empiezas y te cuesta orar, pero no lo sueltas, dices, voy a orar todos los días, voy a madrugar si es necesario, pero voy a hacerlo. Llegará el momento en que no te va a costar orar, porque se va a hacer que una disciplina diaria, una disciplina espiritual, va a ser algo que va a salir natural de usted. No va a ser una cosa esforzada, sino natural. Es el modelo de Daniel entonces. Dios está buscando gente así. Dios está buscando intercedores. Fíjate lo que dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre o mujer, póngale también, que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ese pasaje para mí ha sido un reto siempre. Dice que él está buscando evangélicos. No dice eso, ¿verdad? Dice que él está buscando católicos. Tampoco dice eso. No, la religión sale sobrando. Dice que está buscando hombres y mujeres que hagan vallado. ¿Qué es un vallado? Una cerca. Que hagan vallado y que se paren en la brecha
Pararse en la brecha significa pararse en medio, estorbarle al diablo, en otras palabras. ¿Estás dispuesto a ser uno de esos, una de esas? Que digan, yo hago un vallado alrededor de Apopka, y alrededor de mi casa. El viernes fuimos a la casa de los hermanos Rivera a dar una bendición a la nueva casa que ellos tienen. Y simbólicamente salimos alrededor de la casa caminando y orando, haciendo un vallado espiritual sobre ese territorio donde ellos están viviendo ahora. Pararse en la brecha es decir, no, Satanás, tú no te metes con mi hijo o con mi hija, o con mi esposa o mi matrimonio. Me paro en la brecha. No le vas a hacer daño a mi familia. Me paro en la brecha. Mi iglesia, me paro en la brecha. Eso es. Eso fue lo que hizo Daniel. ¿Ves? Daniel 9, 5 al 8 dice, declaró Daniel, hemos pecado, nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti pecamos nosotros, cometido iniquidad y hemos hecho impíamente. Eso declara Daniel. Hemos, plural, pecado. Note que Daniel no dice, pecaron los demás. Él era un hombre dedicado a Dios, pero él dice, plural, todos hemos pecado. Por eso necesito pararme en la brecha e interceder, clamar por mi pueblo. Vos y yo necesitamos hacer lo mismo. Amén. Para conclusión, Daniel termina en Daniel capítulo 9, verso 21 al 23. Termina Daniel diciendo estas palabras. Aún estaba yo en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, porque tú eres muy amado. Así concluye la oración de Daniel. El resultado de haber clamado a Dios es que se le aparece Gabriel. Yo le estaba contando esta historia, yo siempre le leo algo de la palabra de Dios a nuestro nieto Gabriel. Y le estaba explicando esto, ya que se llama Daniel, y cuando estaba preparando el sermón, dije, mira, esto está interesante para mi nieto. Y le decía, mira, este ángel Gabriel, que se llama como vos, este ángel Gabriel no aparece mucho en la Biblia. Aparece 2 o 3 veces. Es el mismo que se apareció a María en el nacimiento de Jesús. Es decir, era como un ángel asignado a eventos especiales. Qué privilegio para Daniel entonces. Que ese fuera Gabriel, que no era un ángel cualquiera. Gabriel es lo que se llama un arcángel, de un rango superior, como decir un general del ejército de Dios. Que venga Gabriel, el arcángel, a decirle lo que le dice. Y fíjate lo que le dice a Daniel. Le dice a Daniel, mira Daniel, yo te voy a hacer entender, se te va a dar sabiduría y entendimiento. Vengo a declararte eso, que de ahora en adelante vos vas a tener sabiduría y entendimiento. No le dijo te voy a dar dinero, reinos, no, sabiduría y entendimiento. Es que eso es el mayor tesoro. ¿Recuerda? Salomón pidió eso. Es el mayor tesoro. Adquirir sabiduría espiritual, entendimiento del plan de Dios en la vida de uno. Eso es lo más importante. Y eso es lo que le dijo, te voy a dar. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pero a mí me impacta también las últimas palabras, porque tú eres muy amado. Y yo quisiera que tú lo tomes personal hoy. Que tú, vos y yo, también nos digamos el uno al otro, Dios, tú me ves como la niña de tus ojos. Soy amado. Yo le decía a mi nieto cuando le leía eso a Gabriel, si alguna vez alguien te hace pensar o sentir que tú no eres importante, o que tú no vales nada, o qué sé yo, siempre acuérdate de lo que hoy te leí. Para Dios eres muy amado. Y te lo digo a ti también, mi iglesia. Iglesia, para ti,
eres muy amada, eres muy amado. Y la oración de Daniel es la oración tuya. Créelo, recíbelo. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.